Ya está José Luis Esper con nosotros. ¿Cómo te va, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Difícil la situación del COVID. Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, quiero transmitirle a Johnny, que me ha entrevistado un montón de veces por radio, por televisión, que me alegro mucho que ya se ha recuperado. En el caso de Víctor Hugo también, me alegro mucho su recuperación. Lamento las secuelas, ¿no? Mira, lo que me dicen y lo que yo veo, porque yo lo sufrí al COVID en esta segunda vuelta, es que esta segunda vuelta de COVID viene complicada. La primera, algunos amigos míos la pasaron, sí, como muy suave. Yo también la pasé bastante, mi esposa no tanto, mi esposa tuvo neumonía, un principio de neumonía bilateral, pero en mi caso yo la pasé bien. El tema es que la cantidad de precauciones post-COVID que te hacen tener los médicos es agotadora. Por ejemplo, ¿Qué sé yo? Exámenes de todo tipo, primero de sangre, orina, cardiológicos. Sí, cardiológico, electrocardiograma, electroencefalograma, Tomografía. ecografía abdominal. Pero eso yo lo hice a los 30 días. Mira, justo ahora. El 30 de abril me dieron el alta a mí de COVID. 30 de mayo, hace unos días, terminé la primera etapa de examen y ahora tengo que hacerme otra. Pero por precaución no tengo nada, quedé perfectamente recuperado. A fin de junio, otra vez todos los mismos exámenes que a fines de mayo. ¿Los mismos exámenes se repiten, perdón, 3 veces? Dos. En mi caso, veces. A los 30 días y a los 60 días. Pero a los 30 días dio todo perfecto, así que no... ¿Sufriste el cansancio? ¿Viste que queda como un cansancio después, Sí, vos es residual que después del COVID? Yo la pasé más o menos bien durante el COVID, ahora las primeras 48 horas post-COVID. Son tremendos. Dificilísimo. No, pero nunca me había sentido el cuerpo así. No te podés parar de la cama, ¿viste? Lo que te Abatido. dormís todo el tiempo. Ahora ya estoy corriendo de a poquito, haciendo un poquito de gimnasio también. ¿Sentís dolores en el cuerpo? Que hay muchas personas que relatan esto después del COVID. ¿Te quedó alguna sensación? En mi caso no. No, en mi caso no. No, yo te diría, hoy que han transcurrido 30 días, se cumplen hoy justamente, 30 días del alta, no, pues ya estoy corriendo casi con normalidad, ¿no? Casi con normalidad, 3 veces por semana, a un ritmo suave todavía, ¿no? Pero de a poco adaptándote. Sí, Decime, sí. y en medio de este estadio, ¿no? A ver, estuvimos más de 3 horas hablando del tema del COVID acá. Sí. ¿Hay tiempo para la política? ¿Hay tiempo para la actividad política? Digo, Sí, está ¿hay muy margen? condicionada. ¿La sociedad tiene margen para pensar en política en este año? Bueno, en nuestro caso yo te diría, el margen existe porque en realidad se trata de hacer política y no se trata. En nuestro caso, hablo de Avanza Libertad, hablo de Javier Milei, Luis Rosales y yo, ¿no? Sí. ¿Por qué digo sí y no? Sí política y no política. Porque nosotros, yo empecé hace 2 años a hacer política con la campaña presidencial de 2019. Javier Milei hace 1 año. Porque nosotros el mensaje que le llevamos a la gente es que Argentina tiene esperanza, tiene futuro, pero tiene que hacer otra cosa. Entonces no es el chamullo de siempre de la política que termina, independientemente de quién gobierna, en algún incendio. Es simplemente, mirá, Argentina tiene esperanza, pero tiene que hacer otra cosa. Ahora, afortunadamente, lo que tiene que hacer ya está inventado, está creado ya. De 200 países que hay casi en el mundo, hay 150 que la pasa relativamente bien la gente. Claro. De los pocos donde la pasa mal es acá. Entonces la gente puede tener un mejor pasar. Ahora hay que hacer ciertas cosas. Entonces no es tanto hacer política como decirle, miren, hay que hacer otra cosa. Hay que comerciar con el mundo, hay que tener un Estado que cobre menos impuestos, porque la gente es una esclava impositiva. Y hay que tener una legislación laboral que te promueva el empleo en blanco. Las leyes que tenemos hoy han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro. Tenés 1/3 de la población trabajadora trabajando en negro. Entonces, este mensaje la gente lo recibe, lo entiende. Entonces, la gente está desesperada. Mira, ayer leí una encuesta. La tercera preocupación de la gente hoy es el COVID. Mirá, en el medio de la explosión. La primera es inflación. La gente no llega a fin de mes. Y la segunda es el desempleo, porque con tanto encierro. Y la tercera es el COVID. Bares, La inseguridad. Restaurantes, colectivos. Y la inseguridad debe estar más abajo, entonces, del La COVID. inseguridad está en 4.º lugar. Claro, hoy, claro. hoy. O sea, vos fijate, tanto encierro, terminaste en un desastre epidemiológico y con medio país fundido, con la gente con una gran preocupación de que no llegue a fin de mes. Varias cuestiones económicas, ¿no? Para charlar con vos. La primera de todas, el tema de los alimentos, ¿no? Se cumplen varios días del cierre de exportación de carne, ¿no? El gobierno echó mano a esa medida para tratar de bajar el precio del mercado interno. ¿Qué te parece? A mí me da pena Argentina cómo se repite en el error. Un gobierno kirchnerista hace menos de 10 años también hizo lo mismo.
¿Y cómo terminamos? Al poco tiempo con una explosión en el precio de la carne porque desaparecieron 10 millones de cabezas, ganadero fundido, frigorífico fundido, trabajadores despedidos. O sea, es inentendible que, te repito, hayas vuelto a hacer lo mismo que ya fue un fracaso. Guillermo Moreno, sentado en la misma silla donde estabas vos, nos dijo que fue un éxito eso. Junto con Samir, que también lo había dicho. Bueno, los datos no muestran eso. Dato mata relato. 10 millones de cabezas desaparecieron, ganadero fundido, frigorífico fundido, 15.000 trabajadores frigoríficos despedidos. ¿Eso es un éxito? Digamos, o te mienten en la cara o son perversos. ¿Qué se puede hacer para bajar el respecto- precio de la comida? ¿Eh? ¿Qué se ¿Perdón? puede hacer, perdón? ¿Qué se puede hacer desde tu punto de vista Mirá, para bajar el precio de la comida que hoy está el pro- realmente muy caro? Hoy el problema son los alimentos, pero no hay duda, la gente no llega a fin de mes. Ahora, en cualquier momento puede llegar a ser la ropa, en cualquier momento puede llegar a ser los útiles. O sea, si vos a enfocar el problema de la inflación así, te vas a volver loco, te vas a O enloquecer. sea, en forma y vas a individual, enloquecer a la decís gente. que hay que enfocarlo en forma general. Sí, pero además, digamos, a mí me da pena Argentina cómo se repite en el error. Ya está demostrado que la inflación es un fenómeno monetario, tenés exceso de oferta de dinero, entonces o emitís menos y o generás mucha confianza en la gente en el peso, para que haya demanda de peso, pero te lo explico de manera muy simple. Si sobran tomates, el tomate, ¿no? La verdura, te va a caer el precio del tomate, ¿no? Claro. Ahora, si cae el precio del tomate va a comprar menos agua, menos celulares, menos fideo, menos tabaco, menos hierba, ¿no? Te cae el precio del tomate, te cae el poder adquisitivo del tomate contra todos los bienes. Con el dinero pasa lo mismo. Si sobra dinero, ya sea porque hay mucha oferta, poca demanda, el poder adquisitivo del dinero te va a caer. Yo no sé Eso si, no es si inflación. Hernán opina lo mismo que vos. No sé si- ¿Eh? No, quería respecto de un dato en particular que mencionó del stock ganadero, porque estaba repasando un paper que publicó Duhovne cuando era ministro, que básicamente hace referencia a la sequía 2008-2009 en la reducción del stock del 22%. Digamos, lo ata no a las medidas. Me sorprende porque un gobierno como el de Macri no cuestiona justamente. Yo sé que en los medios se suele decir eso, pero bueno, también el dato mata relato y el paper medio que también. Pero yo fui de los principales críticos que tuvo el gobierno de Macri y yo no estoy para nada de acuerdo con el diagnóstico de Duhovne, para nada. Y quería preguntarle respecto de la medida que recién anunciábamos. Usted en general ha sido muy crítico, por ejemplo, de las moratorias jubilatorias y demás. ¿Qué le parece esta medida que reconoce las tareas de cuidado y que de alguna manera reconoce en un segmento de la población años de aporte sin haber hecho aportes concretos? Mira, mi primera preocupación siempre, más que el derecho, es de dónde sacar la plata, porque hay alguien que está poniendo la plata esa. Hay algún trabajador, que nos está mirando seguramente, que va a tener que poner plata para eso. O sea, reconocer el derecho está todo fantástico. Pero usted no Ahora, ¿de quería. dónde sacamos la plata? Me parece un tema crítico porque la gente no da más de pagar impuestos. De reconocer ese derecho, 10 puntos sobre 10. Ahora, Claro, pero- decime cómo lo pagás. Por eso, hoy no lo haría. En esta emergencia, Sí. para mí, la emergencia sanitaria, toda la plata le iría a poner a vacunas. Por ejemplo, a mí me parece una vergüenza usar 20 millones de dólares de los contribuyentes argentinos para salvar a la empresa de Pescarmona, IMSA, 20 millones de dólares. Estamos hablando de que son entre 1 millón de vacunas y 5 millones de vacunas, dependiendo del precio, usada para salvar a un empresario que hizo mal negocio. Pero O sea, perdón, el problema de la vacuna hoy por hoy no es el dinero, no es la compra, porque Argentina tiene compradas millones de 60 vacunas. millones. El problema es que no, es 60 millones. A El mí no problema me es parece se que sea entregan. solamente ese el problema. Yo creo que en Por ejemplo, Argentina con faltan Pfizer, el vacunas. problema de Pfizer, Sí. no, por lo que se dijo hasta ahora, no fue una cuestión económica, sino que iba por otro lado. AstraZeneca, Estados Unidos está regalando a México y a Canadá porque le sobran 70 millones de dosis de AstraZeneca. Correcto. ¿Dónde está el gobierno argentino pidiendo desesperadamente parte de esos 70 millones Bueno, de dosis hoy de dijo la ministra de Salud que estaban en conversaciones permanentemente con Jorge Sí. Arguello, el Está bien, pero embajador. no me compro el discurso de que siempre nos falta un poquito para llegar. Israel en un mes, en enero, cerró a toda la población, pero vacunó al 40% de la población. Entonces después lo que te quedó es muy poco para circular. ¿Qué hacemos con la gente que no puede trabajar? ¿No? Venimos de 9 días, con los bares y los restaurantes cerrados, por ejemplo. Cito ese rubro porque es el más damnificado. Ahora cierre intermitente, el próximo fin de semana no. ¿Qué hacemos con eso? 2 o 3 medidas que debería tomar el gobierno con esos sectores económicos.
Bueno, ya que hablábamos recién de derechos, yo creo que si vos a la gente la seguís encerrando, no le cobrés impuestos durante por lo menos algunos meses, por lo menos 3 meses. Bueno, eso Dale lo está algo. haciendo. A ver, el ABL creo que está No, pero- situado, hay algunos. No, mirá, ¿Qué a mí- impuesto? Todo es impuesto. ¿Qué Ingresos decís? brutos se va a suspender el Claro. cobro de ingresos brutos Está por lo menos perfecto. hasta julio, septiembre, creo. Sí, está septiembre. perfecto. El IVA bajarlo a la mitad. Ganancias cobra menos ahora que está los vencimientos de ganancias. ¿Qué ganancia puede tener un restaurante, un bar de 2020? Entonces, una medida sería el impuesto nacional indirecto, el indirecto por excelencia, A ver. que es el IVA, y el directo que se coparticipa, pero que es tenés- el impuesto a la ganancia, El impuesto al cheque también. la mitad. Que de por sí Claro, no bajar el debería impuesto a la existir. transferencia. A ver, la única solución que la humanidad le encontró en serio, no los mamarrachos que hacemos acá, al coronavirus, es testear de manera masiva y vacunar. El resto tienen que ser cosas funcionales a eso. Claro. O sea, si vos encerrás, vacuná, no encerrás. No, o si encerrás como por ejemplo pasaba, insistimos con el ejemplo de Francia, que fue el que usó el presidente cuando estuvo recorriendo, que mostraba los bares cerrados en Francia, pero Francia pone no solamente que emite en euros, sino que además ayuda realmente a los comerciantes, les pone plata en el bolsillo Sí, pero- para que puedan pagar a los exactamente. empleados y demás. Pero, a ver, tomo tu punto para ejemplificar lo siguiente. Vos cuando sos gobierno asumís sin beneficio de inventario. Claro. O sea, Cristina no tenía derecho a quejarse de Néstor, Macri no tiene derecho a quejarse de Cristina, Alberto de la herencia de Macri. ¿Me entendés? Vos asumís cuando sos gobierno sin beneficio de inventario. Asumís. Aunque lo hacen ¿No? todos. ¿Eh? Aunque lo hacen Todos, todos. está bien, pero todos está se mal. quejan de la herencia. Te lo traigo a colación a esto porque cuando asume Alberto Fernández, nosotros veníamos de 2 años de recesión, fruto de la crisis económica que generó el gobierno de Macri. Entonces, que cuando vos tenés que enfrentar una pandemia justo cuando venís de 2 años de recesión, tenés que tener en cuenta la economía, porque la economía hace al bolsillo de la gente. No puedes encerrar a la Bartola. Y a nosotros en 2020 nos encerraron prácticamente todo el año, motivo por el cual te explotó la gente en situación de calle, la pobreza, la indigencia, se destruyeron casi 1 millón de puestos de trabajo. O sea, son cosas que tenés que tener en cuenta al momento de encerrar. Claro. Yo en ese momento, con la primera cuarentena de 30 días encerrado, todo bien, porque todo el mundo lo hizo. Pero después deberían haber sido mucho más intermitentes y con testeo masivo el año pasado y este año con vacunación masiva, cosa que no se ha dado. ¿Qué opinas de la geopolítica que está implementando el gobierno de Alberto de quedar bien con Hamas, de quedar bien con Venezuela, digo, ese eje cuestionado de países de alguna manera inorgánicos o por afuera del capitalismo? ¿Qué te parece a vos? Me parecen, bueno, me parece decisiones estratégicas muy desacertadas realmente. Casi criminales, te diría. No hacer una condena fuertísima del atentado de Hamas contra Israel en la zona de la Franja de Gaza me parece demencial directamente. Más con las cosas que han pasado en Argentina o con lo que ha pasado con la comunidad judía en Argentina, ¿me entendés? O sea, acá voló la Embajada de Israel, acá voló la AMIA. ¿Cómo vos no tenés empatía con toda esa gente y no condenás de manera abierta jamás? Es decir, Yo no lo puedo entender. se tendría que tener una geopolítica más amplia, es decir, Pero podés absolutamente. arreglar con China, con Rusia, pero tenés que tener una buena sintonía con Estados Unidos. Pero así hacen todos los países. Ahora, Claro. como vos tocaste el tema de la deuda. Mira, no nos engañemos. En el tema de la deuda, Sí. Alemania es un país crítico con el Club de París y Estados Unidos en el caso del fondo. Ahora, con la relación Estados Unidos y Israel que hay, ¿vos no condenás a Hamas? ¿Entendés? Y tenés que ir a pedirle, por favor, al fondo que te extienda los plazos porque Argentina no tiene ninguna chance de pagarle la deuda al fondo en estos plazos sin un acuerdo muy amplio, muy amplio. Ahora, en relación a eso, justamente, Perdón, no, pero ¿usted acá qué no. mirada tiene respecto del endeudamiento que tomó la Argentina ya por 2018, si no me equivoco? 18 arrancamos con el acuerdo con el fondo. Con el fondo. Es decir, hay un debate. En aquel momento, ¿habría que haber tomado ese dinero o no habría que haber tomado ese dinero? Mira, cuando los países llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario, cuando vos llegás y le pedís al fondo un acuerdo, cuando llegás al momento de eso, es porque te fuiste a la B. O sea, lo que hay que criticar es todo lo que hiciste antes para terminar. El fondo te llega como una ambulancia. Ahora, es una ambulancia muy particular. ¿Por qué? Porque detrás de la plata del fondo están todos los países del mundo que ponen plata para que el fondo asista a la Argentina. A ver, el fondo como tal no existe. El fondo es la etiqueta que se le puso
a los casi 200 países que hay en el mundo, dentro de los cuales hay algunos que le prestan a otros. Entonces, esa ambulancia que llega de los 200 países donde ponele, hay 100 que le prestan a los 100 que necesitan, es una ambulancia que se garantiza que vos le repagues la deuda, porque los que prestaron, los 100 que les sobraba la plata, a los que le faltaba, se tienen que asegurar su repago. Entonces, acá lo grave es que el gobierno de Macri, en ese caso, nos haya llevado a una crisis que requirió, lamentablemente, de que Argentina recurriera al fondo. Ahora, criticar al fondo o al país que va al fondo, en realidad hay que criticar todo lo que hizo antes ese país. Y Argentina tuvo, creo que 25 acuerdos con el Fondo Monetario. O sea que Argentina, por lo menos 25 veces en el último medio siglo, se fue a la B, por lo cual requirió un acuerdo con el fondo. Ahora, dicho esto, para entender bien lo que es un acuerdo con el fondo, que vos te fuiste a la B cuando vas al fondo, hiciste muy mal las cosas antes, después viene otra discusión, que es lo que le prestaron a la Argentina. Es un salvavidas de plomo. Mirá, yo no sé cómo es que le prestaron 1100% de la cuota. Nunca le prestaron tanto a nadie. Una cosa extraordinaria. Ahora, yo si fuera Alberto Fernández, le diría al fondo, mire, ustedes le dieron una ayuda extraordinaria al gobierno de Argentina en 2018, dennos un plazo extraordinario para pagar. Y ahora, Estás criticando mucho a Macri. ¿Cómo te ves? Ahora, Muy cercano a la versión kirchnerista paladar Muy negro. cercano, te digo, lo que te pasa- veo espera. pegándole en este domingo acá en América. Ustedes le ponen etiqueta ideológica. Yo te hablo del sentido común. Vos sabés que somos No, peor es lo que el pasa. sentido Sentido común yo te hablo del ¿Cómo sentido haces común. para Muy parecido. arreglar con, Espera, ¿cómo vas a espera. hacer para arreglar con Juntos por el Espera. Cambio en A provincia ver, espera. pegándole hacia Macri? Más allá, Explica. ahora discutimos lo político. Lo que digo, ¿no es razonable? Y sí. No, yo lo comparto plenamente. Debe Ok, ser la única sí. cosa en la Mirá, que compartimos. hay coincidencia entre Lester pero, Entonces, y- pero ¿te das cuenta? de hecho, pero ¿te das ahí, cuenta? José El Luis, sentido común no repara en ideologías. relato. No A ver, repara, ahora, claro. hay una realidad contundente que es que efectivamente la Argentina no tiene ni los dólares ni el excedente para pagar en las condiciones actuales, tampoco a 10 años. Bueno, ahora, Tampoco a 10 años. Seguramente Esta es la ahora voy a decir algo que nos vuelve a separar, que es lo siguiente. Yo lo que digo, los políticos argentinos son un conjunto de cararrotas, porque la deuda pública, que es la que estamos discutiendo ahora, no nace de un repollo, de un ovni. Claro. La deuda pública se genera porque hay un Estado que tiene déficit. Ahora digo yo, ¿pueden ser tan cara dura la política argentina que el Estado con todo lo que recauda tenga déficit y lleve al país a vivir permanentemente endeudado? O sea, yo no lo puedo creer. ¿Y eso porque qué? ¿Corrupción o despilfarro? ¿Qué, despilfarro o corrupción? Espera. La deuda, para que la gente lo sepa, por eso digo, los políticos argentinos son unos cara dura, se fijan en el presupuesto, de que todos los años sanciona el Congreso. Y decime un diputado que no se rasgue la vestidura cada vez que hay que pagar la deuda. Son los mismos que la sancionan.